¿Qué tal? Hoy les voy a contar otra historia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado hablar de carros fantasmas? Aquí en el Estado de México, en Toluca, está la historia del carro fantasma que sale de la antigua terminal de Toluca, que antes estaba ubicada en la calle de Juárez entre Morelos e Instituto Literario, con su recorrido hacia lo que era Ixtapan de la Sal, que tuvo un accidente en el puente Calderón o las curvas de Calderón, como muchos la conocen. Esa historia pues es muy conocida y pues ya en alguna ocasión ya les había platicado de ella. La historia que me contaron el día de ayer me dejó igual de sorprendida. Se trata de otro camión fantasma que también pues tuvo un accidente muy, pero muy desastroso y hubo muchas muertes. Si bien sabemos nosotros cuando hablamos de alguna ruta de transporte, la mencionamos por el origen de salida, nosotros aquí decimos el camión o el autobús que sale de la terminal de Toluca, o nos referimos a la ruta, digamos, Toluca-Zitácuaro, digamos, Toluca-México, o en su defecto, el lugar o el punto de llegada. Le decimos el camión que llega al Metro Observatorio, el camión que llega a la terminal de Ixtlahuaca, ¿no? La historia habla de un camión de pasajeros que salía de Tenango del Valle, Tenango de Arista, como también se le llama, y llegaba a la Ciudad de México, en este caso a la terminal de observatorio. La ruta era conocida o llamada como eh, Tenango La Marquesa, México. Comentan las personas que viven por la zona que antes era pues el paso de esta unidad, que al pasar por lo que es Santiago Tianguistenco o Coyoacac para salir a la Marquesa, era uno de esos carros viejos conocidos como dinas, que frenaba con motor porque en algunos momentos hay subida y en algunos momentos tenía que bajar, y al bajar las pequeñas pendientes pues frenaba con motor y era conocido. Salía de Tenango del Valle, comentan que a las 4:30 de la mañana, y pasaba, pues era de los clásicos que puebleaban, y estaba pasando en Santiago Tianguistenco o Coyoacac aproximadamente a las 6 de la mañana. Y escuchaban cuando iba pasando el camión porque se escuchaba ese frenado del motor o con motor. Pero comentan que el día que se accidentó, fiel a lo que hacían muchos, los despertaba ese ruido del frenado con motor, solamente que se escuchaba, pues en ningún momento se escuchaba que dejaba de frenar, ¿no? Pues porque ya traía alguna avería ese vehículo, más sin en cambio cuando dicen que llegó a la Marquesa para incorporarse a la carretera que estaba solamente en ese entonces, que es la libre, tuvo un accidente y se incendió. Tuvo un accidente terrible y se incendió el carro. Comentan que pues hubo muchos muertos, no se sabe si todos murieron, pero sí hubo muchos muertos. Y pues que sí, fue una noticia terrible para la gente que, pues que sabía que esa ruta, pues, sí no era tan segura, pero tampoco era así como que muy desastrosa, porque pues el camión no competía prácticamente con nadie. Se iba a sus tiempos, en sus momentos, y nada más. Bien, después de ese terrible accidente, este, siguió funcionando esa línea, más ahora ya no, ya desapareció. Ahora la gente que va o quiere ir a la Ciudad de México tiene que llegar a Santiago Tanquistenco, ahí hay una terminal de autobuses de la línea Flecha Roja, que es la que más hace el servicio aquí, lo que es la capital del Estado de México, para ir a la Ciudad de México, o ya los taxis, otras líneas, ¿no? Otras maneras de desplazarse. Pero aún así dicen que en algunas ocasiones llegan a escuchar aquel viejo motor frenando de ese camión que pasa todavía por la ruta, que era su ruta de paso hacia la Ciudad de México. Incluso
Dicen que hay gente que ha llegado a subirse, a hacerles la parada al camión, que se ha subido y que pues terminan o los encuentran inconscientes al lado de la carretera. La historia cuenta de una persona, un señor, que iba a la Ciudad de México y le extrañó que pasara el camión por donde él caminaba para irse a la terminal, pero pensó que tal vez alguna de las calles por donde circula el camión ya para irse a México pues estaba cerrada, que no era muy común, pero no había dicho que era muy común porque cuando hay alguna fiesta tienden a cerrar las calles y los choferes tienen que buscar rutas alternas. Entonces pues le hizo la parada, se subió al camión, le extrañó que vinieran todas las luces apagadas, cuando pues los camiones normalmente tienen una que otra lucecita para que la gente pueda buscar un asiento. Y también le extrañó que todos los asientos vinieran pues llenos, o sea, estaba ocupado, totalmente lleno, todos ocupados, pero no le importó. Él acomodó sus cosas en el porta equipaje y iba a parar. Dice que ya llegando a la Marquesa, pues que le ganó el sueño, o sea, parado, o sea, le ganó el sueño y cuando despertó estaba en el hospital, porque lo encontraron tirado con su equipaje a un lado, o su bolsa, o lo que llevaba, a un lado de la carretera, en la carretera, pues la Marquesa, por la libre, ahí lo encontraron tirado, lo encontraron inconsciente, sin ninguna herida, porque fue sin ninguna herida, aunque mucha gente, pues, al principio no le creyó lo que había pasado, más la gente adulta que conocía de esas historias le dijo que se había subido al camión fantasma de Tenango. Excelente día.